Entonces continuamos con la segunda parte de este bloque, que vamos a hablar de la disbiosis intestinal. Aquí vamos a entrar a hablar de todo lo que eran los microorganismos. Y de muchas de las preguntas que ustedes hicieron, tienen mucho que ver con lo que vamos a ver acá. Cuando yo hablo de la microbiota intestinal, tengo que entender un poco de los aspectos evolutivos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que para sorpresa de nosotros, el 65% de nuestra composición corporal es microbiana. Es decir, que nuestros genes son bastante rudimentarios. Si nosotros retrocedemos millones y millones de años, cuando comenzó la vida en el planeta Tierra, era un ambiente abiótico. Comenzó a haber luego, al sexto día, este es un calendario de un mes. Al sexto día, hace 35 mil millones de años, comenzaron a aparecer las primeras células que eran procarióticas. Luego, las células eucarióticas aparecieron hace 1.500 millones de años. Hace 1.000 millones de años comenzó a aparecer recién el primer metozán que dio inicio a la transición del agua en la Tierra. El agua en la Tierra comenzó a aparecer hace 500 millones de años, comenzaron a aparecer los dinosaurios, se extinguieron y genéticamente nosotros tenemos un 6% de genes de primate. Gran parte de nuestra genética son microorganismos. Es decir, que por eso hoy en día el estudio del genoma humano incluye también lo que se conoce como la genética de los microorganismos, porque entender que estos microorganismos tienen una implicancia directa en el desarrollo de enfermedades. Entonces, por eso todo el mundo está estudiando desde esta perspectiva que si yo tengo, por ejemplo, el niño es alimentado con leche materna, la mamá le transmite los microorganismos que tiene en su seno. El tipo de parto también va a influir en la calidad de microorganismos que yo tengo. Los niños que nacen por cesárea, por los partos programados, ya que hoy en día está muy de moda acá en Chile, por ejemplo, el parto programado por cesárea, implica que el niño viene de un ambiente con cierta cantidad de microorganismos y no se expone a los microorganismos maternos por parto vaginal. Por ende, son mucho más susceptibles al desarrollo de otros tipos de enfermedades. Lo mismo pasa por el tipo de alimentación infantil. Si el niño se alimenta con fórmula láctea, sus microorganismos son totalmente distintos y son mucho más susceptibles al desarrollo de alergias. En cambio, los niños que son alimentados con lactancia materna, producto que la mamá le pasa toda esta genética que estamos viendo acá, es mucho más resistente al desarrollo de enfermedades. Entonces, en este mapa de aspecto evolutivo de los microorganismos, nosotros podemos entender que al menos el 20% de los metabolitos que se miden en sangre son producidos por nuestra microbiota. Es decir, si yo quiero identificar un ejemplo, un metabolito inflamatorio, lo que vimos anteriormente, el famoso TNF-alfa, las interleuquinas, son producidas por la microbiota. Entonces, tienen un porcentaje, no un porcentaje, es un porcentaje no menor, pero tienen una función importantísima en todo lo que es el desarrollo de enfermedades. Si yo llevo esto a la composición intestinal, nuestro intestino tiene una gran variedad de microorganismos. Es decir, si yo les colocara a ustedes un mapa genético, verían un recuadro con una cantidad de colores que no se entendería. Pero en la población adulta, al menos el 90% de la composición microbiana está compuesta por Firmicutes y Bacteroidetes. Y el 10% restante está complementado por los demás filos, es decir, que las Firmicutes y las Bacteroidetes son el grupo familiar de mayor eh, dominio. Y estos microorganismos tienen impactos y funciones sumamente importantes en la
obtención de energía de los alimentos, en la regulación del proceso inflamatorio, en mi calidad intestinal y en mi salud en general. ¿Qué es lo que pasa con los recién nacidos prematuros? Presentan niveles más elevados de enterobacterias, como la Escherichia coli y la Klebsiella. Entonces, que son altamente patógenos. Por eso, los que trabajan en la unidad de neonatología se van a dar cuenta de que los prematuros tienden a hacer mucha enterocolitis necrotizante. ¿Por qué? Porque producto de la inmadurez de sus microorganismos, son mucho más susceptibles al desarrollo de patógenos, como la Escherichia coli que está presente en la microbiota y la Klebsiella. Entonces tienden a generar esta enterocolitis necrotizante que mata zonas del intestino y al recién nacido hay que reseccionarlo y terminan siendo adultos más adelante o niños o en adultos si sobreviven con síndromes de intestino corto producto de esta alteración. O sea, estamos viendo de que mi microbiota intestinal influye en el desarrollo de otra patología, como el síndrome de intestino corto. A lo largo del ciclo vital, yo tengo importantes cambios en la microbiota intestinal. Estos cambios se encuentran fuertemente influenciados por mi estilo de vida. Si yo veo en la primera semana de vida, tengo un gran porcentaje de Bacteroidetes, Bifidobacteria, Escherichia coli, también tengo Clostridium y Fecalobacterium en bajas concentraciones. Pero cuando se introduce la alimentación sólida, comienzan a haber cambios en la composición microbiana. Comienza a haber un aumento del Clostridium, del Fecalobacterium, de los Bacteroidetes y las Bifidobacterias comienzan a disminuir. Bien, llegando a etapas adultas donde el filo predominante, como les mencionaba, eran los Bacteroidetes, los Clostridium y los fecalobacterios o las eubacterias. Entonces, por eso es muy común, no sé si a ustedes le llama la atención, que los adultos, principalmente los pacientes hospitalizados, tienden a hacer muchas infecciones por Clostridium difficile, que es, es un patógeno altamente complejo de tratar que genera diarrea y es altamente contagioso. Lamentablemente, las prácticas médicas de hoy en día, el uso indiscriminado de antibióticos, está perturbando el contenido y la diversidad específicamente de los microorganismos. Entonces, esto se traduce a que hoy en día gran parte de las patologías son resistentes a los fármacos y los microorganismos son resistentes a los fármacos, producto de esto. Porque cuando se descubrió la penicilina, por ejemplo, que se obtuvo de un hongo, la penicilina que produce ese hongo es un mecanismo de defensa para ellos, y entonces nosotros, cuando se dieron cuenta que actuaba como antibiótico que disminuía los microorganismos, comenzó a utilizarse de manera indiscriminada. Entonces, hoy en día se ha descubierto que los mismos microorganismos que son, por ejemplo, de infecciones respiratorias, no deberían tratarse con antibióticos, salvo que la infección no se pueda controlar. Pero hoy en día lo que se está haciendo es que por un simple resfriado se le da antibióticos por lo general y no debería ser así porque esos microorganismos se están generando resistencia y finalmente el antibiótico no va a cumplir su efecto, que es eliminar estos microorganismos. Por eso hoy en día se dice que nosotros estamos viviendo ya otra pandemia que es la resistencia microbiana. Entonces, estos cambios que ocurren en la composición microbiana a través del ciclo vital, perdón, y estas prácticas ilógicas de abuso de medicamentos y los estilos de vida afectan de forma constante la fisiología y el metabolismo del ser humano. ¿Por qué? Porque estos cambios ya tienen un impacto, principalmente estos cambios en la composición microbiana tienen un impacto directo en la dieta. Si la persona consume fármacos porque es un paciente crónico, se va a ver altamente afectado. También si yo viajo de forma constante, mi microbiota se va a ver modificada de acuerdo al país que yo vi, en el país que yo vivo. Sucede mucho que tengo
amigas que son ecuatorianas, que ellas en su país tenían exceso de peso, pero cuando llegaron acá a Chile disminuyeron de peso. Y es, por un lado, es que se comienzan a adaptar a la dieta del país y su microbiota comienza a cambiar. Como se van a dar cuenta, la microbiota puede cambiar en 2 días. Si yo me encuentro en un país, al segundo día mi microbiota ya comienza a adaptarse a las condiciones del país en el que estoy. Y también esto va a tener una implicancia directa en el tiempo del tránsito colónico. Entonces, esto genera una gran variabilidad de la composición microbiana. Pero cuando yo comparo con otros sujetos la muestra, hay mayores diferencias. Es decir, que estos cambios internos míos no son tan notorios. Pero si yo tengo en intersujetos, es decir, comparo, por ejemplo, ustedes tienen a su mamá, a su papá, si comparan su microbiota con ustedes, son totalmente distintas. O con su pareja, es totalmente distinta. Salvo que sean personas que vivan en el mismo ambiente, sean personas que vivan en el mismo lugar, coman lo mismo, ya tengan contacto constante, van a tener una microbiota bastante parecida, producto de que nosotros como somos seres de convivencia, nuestros microorganismos tienden a adaptarse. Entonces, si yo lo comparo, por ejemplo, no sé, yo voy en el metro. Las personas que van en el metro tienen una microbiota totalmente distinta a la mía. Lo más probable es que una persona tenga una microbiota que sea mucho más eficiente en la extracción de energía, la de la otra persona sea una microbiota que sea mucho más antiinflamatoria, entonces la persona es mucho más resistente a las enfermedades, etcétera. Entonces, estudiar la composición microbiana es un mundo, es amplio y es sumamente complejo dada esta intervariabilidad entre sujetos. Como les decía, la microbiota tiene un rol sumamente importante en lo que es la digestión y el metabolito, ya, o metabolismo. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal juega un papel clave en la degradación de los compuestos que mi degradación enzimática no puede realizar. En este caso, es la fibra dietaria. Nosotros tenemos que recordar que tenemos dos tipos de fibra. Ya, hoy en día ya no se recomienda utilizar la clasificación de fibra soluble y fibra insoluble, sino que es fibra dietaria, engloba todo. Pero esta fibra que es insoluble en su definición, es esta fibra que mi sistema, mi cuerpo, dada el tipo de unión que tiene las estructuras de carbono, yo no las puedo cortar. Un ejemplo claro de esto es que nosotros en la estructura de celulosa, de carbohidrato, por ejemplo, el tipo de carbohidrato, tenemos estructuras de amilosa y amilopectina. La amilosa y la amilopectina tienen, por un lado, la amilosa tiene estructuras alfa 1,4, pero la amilopectina tiene alfa 1,6. Es decir, la posición del enlace del carbono unido con el oxígeno está en el lugar 6. Entonces, mi enzima digestiva, que es la glucosidasa, no las puede cortar. Entonces, ese compuesto queda entero. Entonces, aquí viene la microbiota y comienza la fermentación. Y esta fermentación es un proceso altamente relevante porque produce compuestos que se conoce como ácidos grasos de cadena corta, que son los short chain fatty acid, que son el propinato, el butirato, ¿ya? Y el acetato, y que tienen funciones ampliamente reconocidas. Por un lado, son utilizados como sustrato energético para la renovación del enterocito, pero también mis órganos distantes, utilizan los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? Que también, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta son utilizados por receptores proteicos, ¿ya? Para producir leptina, mediadores de insulina, acumulación de ácidos grasos, producir otros metabolitos. También esta producción de ácidos grasos de cadena corta, mediante esta producción de proteínas, generan una inmunorregulación, producen aumentan la producción de la interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria, y también disminuyen al activador del factor de transcripción kappa beta.
Entonces estamos viendo que la microbiota regula una gran cantidad de efectos metabólicos y de regulación inmunológica, pero se puede ver modulada. Por un lado, la microbiota se puede ver afectada por el organismo, por factores genéticos, ya por el contacto de animales, ya el consumo de alimentos, pero también por infecciones, que son infecciones sumamente antiguas, como el Helicobacter pylori. Ya, el Helicobacter pylori, que era la pregunta que hicieron, induce importantes modificaciones en la microbiota. Es decir, que el Helicobacter pylori, como es una infección oportunista y daña las estructuras de la mucosa, tiende a producir una microbiota altamente inflamatoria. Entonces, por eso dentro de una de las medidas terapéuticas y de complementación del tratamiento farmacológico es que se da esta cepa de Lactobacillus reuteri para poblar y disminuir el proceso inflamatorio. Entonces, la microbiota intestinal, su función va más allá de la producción de los simples ácidos grasos de cadena corta. Y esto es sumamente importante, porque también se ha encontrado que cumple importantes funciones de transformación y activación de compuestos dietarios. Un ejemplo claro es la transformación del equol. El equol es una isoflavona que está presente en la soya. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el brote de soya o porotos de soya, que su compuesto o su polifenol se conoce como el daidzein, que producto de mi microbiota intestinal yo lo transformo en equol. Y el equol es un potente estrógeno que disminuye la formación de aneurismas. Interesante, estamos hablando a nivel cerebral. Es decir, cómo algo del intestino produce un compuesto que regula la producción de un aneurisma, la formación de un aneurisma a nivel de mi cerebro. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que cuando yo tengo una dieta rica en brotes de soya, tengo una disminución considerable en la incidencia y en la ruptura de aneurisma. La incidencia de aneurisma disminuye cuando mi dieta tiene elevados contenidos de cual, es decir, este brote de soya. Al mismo tiempo, aquí los otros que podemos ver en esta imagen es que cuando yo tengo una dieta rica en Daidzein que se convierte en EQUOL por mi microbiota intestinal, yo tengo receptores beta de estrógeno. ¿Y qué es lo que hace específicamente? Estos receptores, el EQUOL se une a este receptor y disminuye la producción de células inmunitarias que agreden las citoquinas proinflamatorias. Entonces, disminuye la formación de aneurisma. Y no solo eso, la microbiota intestinal también participa en la producción de compuestos potencialmente tóxicos. Uno de ellos es la trimetilamina, que proviene de la transformación de la colina y carnitina y que proviene de la dieta. La colina y la carnitina son compuestos que se encuentran en elevadas concentraciones en alimentos de proteínas de origen animal. Entonces, ¿qué se ha encontrado? ¿Qué es lo que se hizo? En este estudio que se publicó en el 2013, se evaluó la producción de la trimetilamina en sujetos que eran omnívoros y veganos. Y se les midió este compuesto en sangre. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Que los pacientes que eran veganos, que tenían una dieta basada en plantas, tenían un menor riesgo cardiovascular que los que tenían una dieta omnívora. ¿Por qué? Porque los que tenían una dieta omnívora presentaban una mayor circulación de trimetilamina en comparación con los veganos. Si ustedes aquí ven en esta imagen en plasma, aquí tenemos en plasma y aquí tenemos el tiempo de exposición a la trimetilamina y encontramos que a las 12 horas y un día después de la exposición o del consumo de estos alimentos, principalmente en este estudio que se hizo, se dio una trimetilamina sintética, porque eran pacientes veganos, se encontró que los pacientes veganos no presentaban aumentos en los niveles de trimetilamina, ni siquiera del receptor D3. Es decir, que la dieta vegana, es decir, esta dieta basada en plantas, tiene un importante efecto en la regulación de la expresión de estos compuestos. Entonces actúa como un protector cardiovascular. Si ustedes le preguntan, ¿cuál es la función de la dieta vegana
en las enfermedades cardiovasculares, por un lado, es que disminuye la absorción de colesterol, pero por otro es que disminuye la formación de trimetilamida. Entonces el riesgo cardiovascular de los pacientes veganos es mucho menor, porque aquí ustedes pueden ver en este esquema que hay una gran cantidad de cambios. O sea, el consumo de carnitina y colina a nivel, a nivel intestinal, ¿qué es lo que ocurre? Específicamente en el enterocito se transforma, ¿ya? Y a nivel hepático comienza su circulación y aumenta el transporte de colesterol y disminuye el uso de colesterol reversa. Es decir, ¿qué es lo que hace específicamente? Al disminuir el riesgo cardiovascular es que modifica, ¿ya? A nivel de intestino y de sistema la utilización del colesterol, es decir, vuelve mucho más eficiente el uso del colesterol interno y disminuye la absorción del colesterol externo, es decir, el del proveniente de la dieta. Es bastante complejo este artículo porque no solo midieron la trimetilamida en, en plasma, sino que midieron una gran cantidad de biomarcadores, pero finalmente la conclusión, y compararon modelos humanos con modelos de roedores, pero finalmente llegaron a la conclusión que la microbiota intestinal en ambos sujetos, en modelos humanos y en modelos de roedores, tenía el mismo efecto. Es decir, que la microbiota, cuando la persona tiene una dieta basada en plantas, tiene un efecto protector a nivel cardiovascular porque disminuye la formación de trimetilamina. También la dieta funciona como un modulador de la microbiota. ¿Qué es lo que pasa? Es que un cambio drástico en el estilo de vida induce cambios importantes en la alimentación. Por ejemplo, si yo tengo una dieta rica en proteínas, grasa animal, voy a obtener un aumento en la biófila y en los bacteroides, entonces voy a tener una microbiota altamente eficiente en la obtención de energía, en la producción de compuestos tóxicos, etcétera. Pero si yo tengo una dieta y obviamente se ha asociado que esta dieta es muy occidental, también se ha asociado con altos índices de obesidad, pero en cambio si yo tengo una dieta con mayor contenido de fibras, frutas, verduras, tengo un aumento de las firmicutes y tengo una especie más fermentativa. Entonces tengo un mejor estado de salud, que es lo que vimos anteriormente, es decir, mi microbiota es mucho más protectora y es menos agresiva. Y también se ha reportado que una dieta, por lo menos con 30 gramos de fibra, induce cambios benéficos entre los días uno y 2. Es decir, que si yo tengo un paciente que está con exceso de peso, está tratando de incorporar cambios del estilo de vida, si yo inicio una suplementación con al menos 30 gramos de fibra, es decir, aumentar la ingesta de granos enteros, de legumbres, de frutas y verduras, entre el día uno y el día 2 ya van a comenzar a aparecer los primeros cambios benéficos en la microbiota intestinal. Nuestra microbiota puede cambiar muy rápido y esto se debe principalmente a que su capacidad de renovación es muy rápida y es una medida terapéutica que nosotros podemos aprovechar en la intervención clínica. ¿Y cómo ocurre? Esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque por lo general los pacientes que tienen una dieta muy occidental, vamos a hablar de dieta occidental, este tipo de dieta que es con bajo contenido de fibra, consumen pocas frutas y verduras, pocas legumbres, tienen una baja diversidad microbiana. Por ende, esta baja diversidad microbiana permite que los microorganismos patógenos que están sean mucho más eficientes en la obtención de sustratos energéticos, que lo utilizan para ello mismo y seguir reproduciéndose. ¿Qué es lo que pasa aquí específicamente? Que las bacterias producen butirato, pero cuando aumenta la diversidad microbiana, podemos encontrar que comienza a haber un aumento en la diversidad y un aumento en la circulación de estos metabolitos. Si ustedes pueden ver butirato, acetato y propinato. Aumenta la producción de butirato, entonces el butirato es utilizado
por las células de enterocitos y este mismo butirato, como vimos en la diapositiva, hace 2 diapositivas atrás, es utilizado también a nivel pancreático, a nivel cerebral y a nivel de tejido muscular, porque también ayuda a disminuir la resistencia a la insulina, porque disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias. En cambio, si yo tengo una dieta pobre en fibra, voy a tener un aumento en la producción de proteínato. Entonces, tengo menor diversidad y tengo un aumento del output metabólico, pero este output metabólico es altamente nocivo para mí. En cambio, una dieta rica en fibra, el objetivo principal es aumentar la producción del butirato para generar todos estos cambios metabólicos que les mencioné anteriormente. Y aquí entramos de lleno a la disbiosis intestinal, ¿ya? La disbiosis intestinal en sí se define como este desequilibrio en la perturbación de la simbiosis, es decir, del equilibrio que existe en mi microbiota y se reconoce porque tanto hay cambios cualitativos, es decir, en las cualidades microbianas, en las familias microbianas, y cambios cuantitativos, es decir, cuánto de estos microorganismos yo tengo en mi intestino y también en la composición y función. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La disbiosis intestinal por lo general se caracteriza por este aumento en los microorganismos patógenos. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta el Campylobacter, el Clostridium, los Enterococos y los Staphylococcus. Y disminuye los Lactobacillus, los Bacteroidetes, la Escherichia coli puede funcionar como un agente benéfico, como también un agente patógeno. También puede funcionar como el Bifidobacterium. ¿Qué es lo que pasa acá con la Escherichia coli? Hay un cambio en las funciones, es decir, que la Escherichia coli se vuelve patógena. Comienza a haber una alteración global de la estructura microbiana y hay pérdidas de especies específicas como les mencioné. ¿Qué es lo que pasa? Las enfermedades inflamatorias intestinales que vimos anteriormente, se observa un cambio de estos microorganismos productores específicamente de butirato. Es decir, se pierde esta capacidad de producir butirato, por ende, el enterocito no se regenera con mayor velocidad en el tiempo, comienzan a haber alteraciones neurológicas, el paciente comienza a tener alteraciones pancreáticas, comienza a haber insulinoresistencia, alteraciones en los niveles de glucosa, en el metabolismo de los carbohidratos. También tenemos las diarreas que están asociadas a los antibióticos, inducen cambios, por eso es muy importante que el paciente que está en terapia de antibióticos comience, una vez terminada, a tomar algún suplemento de probióticos. Estoy hablando de diarrea asociada a antibióticos, que es distinto a la enfermedad inflamatoria intestinal. Acuérdense que la enfermedad inflamatoria intestinal, solo en la colitis ulcerosa era benéfico utilizar un probiótico. En cambio, si el paciente tiene una diarrea producto del antibiótico, como pasa con la infección por Helicobacter pylori, que utilizan acitromicina, amoxicilina en grandes cantidades, inducen una destrucción de la microbiota intestinal. Por ende, estos pacientes se ven y generan cuadros diarreicos por la concentración que hay de este antibiótico. Por ende, este paciente se beneficia del uso de estos probióticos. Por otro lado, si el paciente tiene Clostridium difficile, que es este patógeno, también se beneficia cuando yo incorporo probióticos, principalmente la cepa de los acuérdense, Lactobacillus reuteris GG. Reporta mejores beneficios en disminuir la diarrea y mejorar la tolerancia alimentaria. Asociada a la disbiosis intestinal se encuentran una gran cantidad de enfermedades. Ya tenemos enfermedades inflamatorias, autoinmunes, metabólicas, algunos cánceres, y también hoy en día se están estudiando muchos trastornos de la conducta que se asocian a alteraciones de la microbiota intestinal, producto de esta disbiosis. Pero ustedes se preguntan, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver los trastornos de conducta acá? Nosotros tenemos un eje que se conoce como eje intestino-cerebro, es decir, que lo que se produce en mi intestino, la colicistoquinina, grelina y otros compuestos como el GLP-1, funcionan a nivel cerebral, regulan la ingesta.
¿ya? Y tenemos dos neurotransmisores, tenemos el POM, el CAR y el péptido AGRT. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que se están estudiando ahora ciertos trastornos de la conducta alimentaria con desregulación de la producción de colicitoquinina, producto de una disbiosis intestinal. Es decir, que el paciente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria se le está estudiando, no se le está estudiando, sino que si ya se ha estudiado y se ha encontrado de que tienen una menor biodiversidad microbiana. También se han encontrado, por ejemplo, que la incidencia de cáncer colorectal está asociado a la disbiosis intestinal. La enfermedad de Parkinson hoy en día se está estudiando. Este año ha hecho un boom enorme el- la enfermedad de Parkinson asociada a la disbiosis. La obesidad, las caries dentales también están asociadas a la disbiosis intestinal. Las infecciones por VIH, nosotros sabemos que los pacientes inmunodeprimidos tienen una gran alteración de la respuesta inmunitaria, entonces los microorganismos también se ven muy susceptibles a esto, por ende estos pacientes con VIH son mucho más susceptibles al desarrollo de cuadros diarreicos. El síndrome de intestino irritable, desórdenes de espectro autista también se están estudiando, la psoriasis, ¿ya? La enfermedad renal crónica también se está tratando de regular la microbiota intestinal de los pacientes con enfermedad renal crónica para disminuir el proceso inflamatorio asociado a esta enfermedad. También enfermedades de transmisión sexual, como la vaginosis en el caso de las mujeres, también se ha encontrado que tienen una incidencia con la disbiosis intestinal. ¿Qué quiere decir esto finalmente? Que esta ruptura del equilibrio del ecosistema intestinal repercute no solo en mi intestino grueso, sino que en todo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros el 65%, más del 65% de nuestra composición es microbiana. ¿Qué otras enfermedades se están asociando o condiciones? Como les dije, la obesidad, el síndrome metabólico, el hígado graso no alcohólico. Esto se debe principalmente por la producción de lipopolisacáridos. Y los lipopolisacáridos traslocan la barrera intestinal, llegan al hígado y utilizan los ácidos grasos del tejido adiposo a nivel abdominal como sustrato energético. Entonces se vuelven muy, muy eficientes. Las enfermedades inflamatorias, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, el síndrome de colon irritable y el desorden funcional del intestino, la aterosclerosis, importante porque nosotros vimos anteriormente de que la, la microbiota tiene una función importante en la biotransformación del Daizen en Equol. Y el Equol, ¿qué es lo que hace? Unirse a este receptor del estrógeno, disminuyendo la formación de placas de ateroma y la formación de aneurismas. En la diabetes de tipo 1 también se está estudiando. ¿Por qué? Porque hay esta alteración en las células beta-pancreáticas, autismo, alergia, asma y en la enfermedad celíaca también. ¿Y esto por qué se estudia? Porque finalmente este, este- esta ruptura del equilibrio altera no solo mi intestino grueso, sino que también afecta mi epitelio de intestino delgado, cambia mi conformación de citoquinas de antiinflamatorias, citoquinas proinflamatorias, comienza la translocación de productos bacterianos, comienza a alterar la membrana de moco, comienzan a aparecer péptidos antimicrobianos, comienzan a alterar la respuesta inmune. Entonces se genera un ecosistema altamente agresivo y susceptible al desarrollo de enfermedades. ¿Qué es lo que dice la literatura respecto a la modulación dietética? Es que tiene un rol fundamental. Es decir, ya hace mucho tiempo, es decir, en el 430 antes de Cristo, cuando estaba Hipócrates, se decía que la dieta rica en fibra ya era reconocida por sus efectos beneficiosos. La fibra dietética en todo el mundo incluye a estos famosos carbohidratos que nosotros no podemos digerir, y se le adiciona o se les considera adicionalmente la lignina, ya que está presente en los alimentos, que generalmente incluyen estos compuestos no digeribles y que se sintetizan o se modifican si tienen al menos un beneficio, en lo que dice la literatura. Ahora se acepta en la definición que el tipo, la calidad y el origen de los alimentos dan forma a al microbioma intestinal, y que las interacciones que ocurren entre la microbiota y el huésped pueden afectar la salud. Es decir, que el tipo de alimentación que yo estoy teniendo
va a interactuar con mi ecosistema y este ecosistema va a tener un efecto en mi salud. ¿Y cómo pasa? Esto fue publicado en la revista de Medicina Interna en el 2022 y encontró que los componentes alimentarios funcionan como metabolitos endógenos para mejorar la barrera del epitelio intestinal, mejora el moco intestinal, la célula epitelial, las células plasmáticas, los macrófagos, la respuesta inmunitaria, las células target, y al mismo tiempo los componentes de la alimentación generan una mayor accesibilidad a los nutrientes, es decir, aportar mejor contenido de fibra, hay un mejor uso de las proteínas dietarias y de los ácidos biliares conjugados. Esto induce a cambios en la diversidad y en la estructura microbiana, mejora la composición, ¿ya? Y mejora la función mediante la producción de metabolitos. ¿Cuánto es la fibra que yo tengo que ingerir? Al menos lo que dice la recomendación de estos expertos del 2019 y 2022 y la Organización Mundial de la Salud, que a lo menos yo tengo que incorporar 25 gramos de fibra al día. Eso es lo que yo tengo que consumir. ¿Cómo lo consumo? Con 2 porciones de frutas y verduras al día, incorporando legumbres, granos enteros, idealmente avena, semillas de chía, linaza, para poder inducir esta mejora a mi ecosistema.